¿Qué hay detrás de la tristeza, la depresión, la ansiedad, el miedo, la falta de interés por la vida? Pues hay más de lo que crees. Así que quédate porque voy a contarte qué hay detrás y algunas de las maneras de soltar y evolucionar y avanzar eliminando todas estas emociones negativas que la gran mayoría tenemos. Hola queridas almas, soy Isabel, analista de la conciencia, hipnoterapeuta de regresiones, sensitiva, y hoy vengo a hablarte de algo que me encuentro día a día en las sesiones de terapia regresiva que realizo, o análisis de la conciencia, como también le llamo. A ver, una de las cosas que más motivan a las personas a venir a mi consulta son el tener ansiedad, miedos, depresión, tristeza, el sentir que su vida no es lo que realmente quisieran que fuera, y a veces, en muchas ocasiones, después de haber pasado por psicólogos, psiquiatras, por otro tipo de terapias y no encuentran solución. Y cuando vienen a una terapia de regresión, pues en un porcentaje bastante alto entienden el porqué de esa tristeza, a veces en una sola sesión, a veces en más. Pero sobre todo en este vídeo quiero hablaros de qué hay realmente detrás y qué veo yo en las sesiones y qué tengo que limpiar para que esa persona elimine ese tipo de emociones que la están agobiando, que le hacen tener la vida que no querría tener o comportarse del modo en el que no querría comportarse. Así que os voy a contar lo que principalmente me encuentro. En primer lugar, las entidades del bajo astral o almas que no han trascendido. Cuando una persona viene con tristeza, depresión, ansiedad, normalmente ella misma en sesión es lo que ve. Ella ve, porque me lo indica después de guiarla yo de alguna manera hacia que mire hacia su campo energético, hacia su aura. En muchas ocasiones ya pueden ver como sombras, alguien que les dice algo, alguna especie de entidad, a veces simplemente en plena sesión, porque en lugar de aparecer un ser trascendido, fallecido, pero con buenas intenciones, aparece una entidad que dice que está en su campo energético. Normalmente yo le pregunto en qué parte de su cuerpo físico está o en qué parte la tiene ubicada, si solamente es en su campo energético, si puede estar en una parte física nuestra, una pierna, un brazo, la cabeza, porque son energías, no es la persona tal y como nosotros nos visualizamos ahora. Puede ser un fragmento de energía de una persona. Y esa entidad, cuando empiezo a hablar con ella, porque yo en hipnosis a través del paciente trato de hablar con esa entidad, me cuenta, por lo general, no siempre son tan amables, pues tratan de hablar y de contar quiénes son y por qué están ahí. A veces me dicen que llevan un montón de vidas, que llevan desde siempre, que están desde que esta persona era pequeña. Tiene que ver normalmente con los traumas y con nuestra niña o niño herido que tenemos desde pequeños, y ahí entran, vamos, como Pepe por su casa, que diríamos aquí en España, ¿no? Es decir, entran facilísimamente. Y esas entidades poco a poco se acaban transformando en tu propia mente, es decir, son las que influyen en tu conciencia, en tu mente, porque tú las dejas, simplemente es como ese campo energético que tienes debilitado. Estas entidades, si tú las dejas, te mandan una serie de pensamientos, de acciones que tú muchas veces, o la persona que está en sesión, reconoce que no es suya, que ella no pensaría eso. Sin embargo, deja a esta entidad, pues a través de su
cuerpo energético, de su alma, la deja actuar. Y cuando hablo con esa entidad, le pregunto si es ella quien le está transmitiendo esa tristeza, ese sufrimiento, esa ansiedad o ese dolor físico incluso. Y en la mayoría de ocasiones me comentan que sí, que son ellos quienes le transmiten pues ese deseo de suicidio, esa tristeza. Y cuando indagamos o indago en por qué, tengo que hacerle otro análisis a esa entidad, porque en muchas ocasiones esa entidad puede ser un ancestro, un familiar, alguien que se ha introducido en su campo energético en algún lugar proclive a ello, un lugar un poquito oscuro, o un hospital, o un cementerio, un tanatorio. Es muy sencillo si la persona no está bien protegida o no tiene fortalecido su campo energético. Y resulta que esta entidad sufrió algo en su vida antes de trascender y quedarse apegado a este campo energético de la persona, sufrió algo en su vida que le produjo tristeza, depresión, ansiedad, y como es ella quien lo siente, se lo transmite a la persona, al paciente que viene, y el paciente piensa que es suyo porque siente esas emociones. Esto también ocurre, y es otra de las causas que os voy a decir, nos lo transmiten nuestras madres en el vientre materno. Cuando nosotros somos un feto y estamos en el vientre materno, nuestra madre tiene una serie de emociones, pueden ser buenas y por momentos malas, o pueden ser muy malas desde el principio. Esto yo lo veo en sesión porque en muchísimas ocasiones llevo a la gente, al paciente, al vientre materno, para que vea qué estaba sintiendo su madre. Y descubrimos pues que su madre no quería quedarse embarazada, que sufría con una pareja que la maltrataba o no la quería, que la relación parental y de matrimonio no era buena, que no quería tener ese hijo, que fue violada. 1000 circunstancias que hacen que tenga una serie de emociones que le está transmitiendo al feto. Y ese almita de ese feto piensa que son de ella y nace creyendo que son de ella. O incluso cuando un padre no es feliz al saber que su mujer se ha quedado embarazada, también lo del padre nos genera una serie de emociones porque nos sentimos no deseados, nos sentimos rechazados, con lo cual se nos genera la herida de rechazo. Puede ser que nuestra madre no nos quiera y nos quiera abortar, que nuestro padre no nos quiera, que el padre quisiera o la madre quisiera un hijo o una hija y no naciéramos del sexo que ellos querían, y ya de por sí nos generan una serie de emociones con las que vamos creciendo y creyendo que son nuestras. Tal vez algunas son nuestras porque las hemos generado ahí. La herida de rechazo nos hace creer que no somos suficientes, que tenemos que estar constantemente demostrando lo válidos que somos. Si has nacido chica y querían un chico, te estás siempre tratando de demostrar a tus progenitores que vales lo mismo que un hombre, ¿no? Que eres capaz, que tal, es como una lucha por demostrar. Cuando te han querido abortar, ese feto nace sintiendo que no es querido y se pasa la vida buscando ese cariño en parejas equivocadas, en amistades equivocadas, esperando que lo quieran, esperando que dar ese cariño que no ha podido dar o que no ha recibido de sus progenitores, darlo a una pareja para que la quieran. O tal vez para que no la abandonen porque piensan que no es suficiente, por eso la querían abortar y por eso se implica en una relación aunque vea que esa relación es tóxica, no va hacia adelante, lo tratan mal, no lo quieren como merecen no la quieren como merece, pero insiste una y otra vez. Esto lo veo también mucho en las consultas de tarot que realizo. La gente se obsesiona, nos quedamos apegados a muchísimas parejas que no son buenas para nosotros, que no nos proporcionan ningún bienestar, pero ahí estamos nosotros impidiendo que nos abandonen porque nos despiertan la herida de abandono. Entonces, todo esto en conjunto, aparte de otras circunstancias que también os contaré, nos crean una serie de emociones, que son todas estas que os he contado al principio y muchas más, que poco a poco se van generando en nuestro campo energético, en nuestro cuerpo etérico,
Y aparte aparte de ansiedad, depresión, tristeza, también nos generan enfermedades físicas. Todo esto luego se transforma en dolores y en malestares y en enfermedades reales físicas. Puede ser un cáncer, puede ser una fibromialgia, pueden ser muchísimas cosas. A raíz de todo esto, porque esto sucede en muchas ocasiones ya no solo cuando tienes entidades en tu campo energético que te las están provocando, sino cuando tú te las estás generando, realmente lo que ocurre es que tú no estás actuando con lo que tu alma te está indicando, con lo que tu esencia te dice que tienes que hacer, con lo que tú sientes que realmente es lo que tienes que hacer en tu vida, realizar en tu vida, dejar una pareja, cambiar de trabajo, tener una vida distinta. Pero nos ponemos obstáculos, ay, no puedo porque no tengo dinero, ay, no, porque si dejo a esta persona me quedo sola, no tengo dinero, no quiero quedarme sola por la edad que tengo, 1000 cosas. Y entonces nos generamos todas esas emociones nosotros también, porque no nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort, a romper todo aquello que no nos ayuda a evolucionar y que está interrumpiendo el que avancemos como almas, el que nos guiemos por lo que nuestra luz, nuestro yo superior, nuestra alma nos está diciendo. No somos coherentes con lo que sentimos. Lo sabemos. A veces vamos a una terapia que nos miren, a que sea una regresión, sea un tarot, lo que sea, una constelación familiar, lo que sea. Queremos que otros nos digan lo que nosotros ya sabemos. Pero a veces no queremos escucharnos a nosotros mismos. Y lo tenemos que escuchar de otros y a veces hacemos caso o tal vez decimos, bueno, no será así. O no actuamos sobre ello. Pues todo esto nos trae todas estas emociones. En muchas ocasiones son creadas por nosotros también. Y luego, aparte de estas entidades que os he contado, que te generan esos pensamientos que son de ellas y no son tuyos, estas emociones que son de ellos y no son tuyos, como os he contado también en otros vídeos, existen los alienígenas, entidades de muchísimos tipos, que poco a poco en este mundo nos vamos a ir enterando. Ya van los gobiernos y algunas personas científicas o militares contando algunas cosas de lo que los hipnotizadores, hipnoterapeutas, en regresión o en otro tipo de terapias o sensitivos ya sabemos y hemos visto. Hay entidades tipo alienígenas, por llamarlas de algún modo, que, como os he contado también en otros vídeos, retienen nuestro cuerpo energético y nos están causando también ese tipo de pensamientos, esa tristeza, porque estamos como vacíos, hay algo que nos falta. Aparte de que ellos tratan de que tú tengas esas emociones de muy distintas formas, poniéndote implantes para que tú generes una energía que a ellos les interesa y absorberla, ¿no? Esto os lo he contado en muchísimos vídeos también, porque viven de ello. Entonces, cuando en una sesión de hipnosis regresiva o terapia regresiva o análisis de la conciencia, como le queráis llamar, yo al paciente le hago una limpieza o él mismo se hace a sí mismo una limpieza a través de mi ayuda, esta persona o este paciente comienza nada más salir de la sesión a sentirse ya mucho mejor y con los días nota esa limpieza, nota que esos pensamientos se han ido. Es cierto que cuando es un tipo de energía muy fuerte, tipo alienígenas, tipo entidades que no se quieren ir a la luz por mucho que yo lo intente, pues necesita más sesiones para ir eliminando, porque a veces no tienen una, tienen bastantes o tienen muchas. Entonces hay que limpiar, esto no es una limpieza que en 2 horas se pueda hacer, necesita de más sesiones. Si además esta persona sale de la consulta y vuelve a actuar de la misma manera, dejarse llevar por cosas oscuras, a tener una vida complicada de adicciones, de lugares donde estas entidades son pues abundantes, o si realmente no quiere seguir con la consulta más adelante, pues seguramente su campo energético volverá a llenarse de estas entidades alienígenas o de cualquier tipo, y volverá y continuará y pensará pues que no se ha sanado. Pero es que en realidad esto no es como, vienes un día y solucionado. En algunos casos hay algunas cosas muy determinadas que sí, más sencillas, pero hay otras veces que el problema es grave
y cuesta mucho trabajo porque no quieren irse estas entidades y no es tan fácil que hagan caso. Entonces, y sobre todo si la persona, que esto me lo he encontrado también mucho, no quiere que se vayan. Porque cuando les estás haciendo la sesión, ellas mismas están diciendo, no quiero que se vaya, porque estás habituada a esos pensamientos y a tener a esas personas, por mucho que tú te quieras quitar la ansiedad, la tristeza o la depresión. Ahora, todo no lo podemos delegar en este tipo de entidades o que tenemos el campo energético lleno de cosas, porque muchas veces han entrado porque previamente nosotros pues nos hemos dejado llevar por estas emociones. Es normal que todos tengamos algún momento de bajón, que nos pasen cosas en la vida, como el fallecimiento de alguien, que tengamos un duelo y estemos bajitos de energía. Eso es normal, que alguien, que te abandone tu pareja, que pierdas el trabajo y no estés feliz ni estés vibrando alto, eso es normal. Lo que no hay es que quedarse ahí bajo. Es decir, vale, yo lo sufro, pero hay que pensar en la parte positiva siempre. ¿Qué me trae esta pérdida de trabajo? Seguramente si miras hacia atrás te habrás dado cuenta de que tal vez fue mucho mejor el perder aquel trabajo porque encontraste algo mucho mejor o creaste tu propio negocio y era el impulso que necesitabas. ¿Qué sucede cuando te deja una pareja? Pues que realmente luego descubres que no te quería, que no valía la pena o que estaba con otra y te da la oportunidad o bien de estar solo, que no es necesario encontrar otra pareja, y conocerte mejor a ti mismo y disfrutar de la soledad, o más adelante encontrar a una pareja que realmente valga la pena y entonces te das cuenta del por qué sucedió aquello. Y así con todo. Con lo cual el duelo, pues es cierto que el que se nos vaya alguien que queremos, que fallezca o trascienda, como le llamo yo, es muy duro, pero no hay que quedarse ahí en ese duelo porque todos nos vamos a ir. Esto es un ciclo que hemos hecho constantemente, que haremos muy probablemente. Entonces tenemos que desearle lo mejor a esa persona, saber que estará bien. Es normal acordarse de ella de vez en cuando y sentir tristeza o pena, o acordarse siempre, pero no quedarse ahí, seguir haciendo nuestra vida, que es lo que esa persona querría que hiciéramos, no quedarnos hundidos y seguir viviendo nuestra vida lo mejor posible. No quedarse en el dolor, en el sufrimiento, que es lo que alimenta a todas estas entidades, y si no han entrado las vas a dejar entrar con esto. Entonces, esta es la forma básica de solucionar estos problemas. Indudablemente yo siempre os digo, incluso cuando venís a terapia, que si estáis en tratamiento de un psicólogo, de un psiquiatra, que sigáis y lo consideréis hasta que él os dé el alta o hasta que sintáis que ya no lo necesitáis. Pero, porque la terapia de hipnosis regresiva, siempre os digo, es una terapia alternativa y no tiene ningún tipo de contraindicación y podéis intentarlo y ver si os da solución, porque además sois vosotros quienes os sanáis, de la misma manera que somos nosotros quienes nos enfermamos. Pero yo siempre digo que no tenéis por qué dejar tratamientos si no queréis. Yo no voy a indicarle a nadie que haga nada de esto. Pero si veis que no encontráis solución, esta terapia alternativa ayuda a muchas personas. Tengo muchísimos pacientes que me han dado las gracias y que han entendido y que han sentido cómo cambiaban. No solamente con estas emociones, como os he contado en otros vídeos de hipnosis, hay muchísimas cosas que se pueden sanar o mejorar o entender el por qué nos pasa algo, ¿no? Pero aquí quería tratar el tema de la ansiedad, de la depresión, de la tristeza, que en realidad es toda una cadena. Cuando tienes una cosa te va llevando a otra. Y al final es como un globo que se va haciendo grande. Del mismo modo que tú lo has atraído, tú lo puedes destruir. Con mi ayuda, muy probablemente, o la ayuda de otro terapeuta que también haga la misma terapia, no importa. Pero nosotros en realidad, nuestra luz, como todos estamos unidos, todos somos los que nos podemos eliminar todas esas emociones, sobre todo las ideas de suicidio, que es muy común cuando ya llegas al límite de todas esas emociones. Llega un punto en que la persona tiene ideas suicidas, no le encuentra sentido a la vida y quiere marcharse. Tenemos el libre albedrío, como os he contado en otros vídeos, pero sí que es cierto que a veces no eres tú quien quiere marcharse, sino esta entidad la que te está inculcando a que te quites la vida. Entonces ahí hay que hacer una diferencia, no es tu libre albedrío, y cuando lo reconoces, lo sanas y sientes que ya no piensas eso y te liberas, es cuando has sanado. Yo os invito a consultarme si tenéis dudas
a pedirme una cita. Yo realizo las sesiones aquí en Valencia de manera presencial, tanto de tarot como de análisis de la conciencia o terapia regresiva. Y si tenéis este tipo de problemas podéis ver cómo mejoráis. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, compartidlo si lo consideráis, si conocéis a alguien que le pueda interesar, y os veo en el próximo vídeo. Un abrazo de mi alma a vuestra alma.